¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es José Ramsés López Munguía y les voy a explicar un poco sobre análisis de voz forense, que corresponde al tema número 1 de los temas impartidos en la materia de criminalística química. Entonces, comencemos. El análisis de voz forense es otro de los métodos que se utilizan para lograr la identificación de una persona en casos o situaciones, como pueden ser los secuestros, sobornos, chantajes, amenazas, etc. La emisión de la voz es un fenómeno enorme y de variabilidad. Esto es porque una persona obviamente habla muy diferente a otra, eso sin contar también su sexo, porque obviamente una persona que es masculina tiene un tono de voz más grave que una mujer. Por esto es que las manifestaciones vocales se pueden clasificar en 4 puntos de vista, los cuales son centrados sucesivamente en el instrumento vocal, en la expresividad de la voz, en las circunstancias de su utilización y, por último, en la intencionalidad de la persona y en el tipo de acción que una persona o más este, desea emprender vocalmente. Para estos 4 tipos, bueno, estos 4 puntos de vista se excluyen entre sí, por lo que una determinada producción vocal podrá analizarse sucesivamente desde cada uno de ellos. Ahora, según el instrumento, las formas del funcionamiento del instrumento vocal, así como sus características individuales, permiten diferenciar entre las otras de las siguientes categorías de emisiones vocales. En cuanto a su instrumento, esta abarca la voz hablada, cantada o gritada, también así como la voz alta y baja, la voz de registro agudo y voz de registro grave, femenina, masculina, infantil y senil, la voz de soprano, de bajo, de tenor y de contralto, la voz fuerte, la voz débil y la voz inspiradora, la voz clara, la velada, la sorda, la timbrada, la ronca, etc. Estas primeras categorías de tipos de voz son las que toma en consideración el fisiólogo de la voz, quien intenta clasificar las manifestaciones vocales basándose en datos acústicos que permiten diferenciar auditivamente el uno del otro. Según la expresividad de la voz, el aspecto expresivo de la voz permite diferenciar otros tipos de voz que se entremezclan con los precedentes y que guardan relación con los distintos estados de ánimo susceptibles de adjudicar a la voz o una tonalidad efectiva particular. Entre ellas tenemos la voz suplicante, la humilde, la tímida, la estrangulada y la temblorosa. La voz decidida, energética y seca. La voz insinuante, sarcástica y melosa. La voz enfática, falsa, convencional y afectada. Y por último, las cálidas, las seductoras, conmovedoras, embrujadoras y las voces sexys. Según las circunstancias en que se utiliza la voz. Las circunstancias en las que se produce la voz y la función que desempeña el individuo permiten plantear una tercera categoría de ejecuciones vocales, de las cuales se derivan la voz de hablar en público y, por oposición, la voz conversacional y voz confidencial, la voz del habla espontánea y, por oposición, voz recitativa, la voz modulada, voz de lectura en voz alta, voz al aire libre, voz en el micrófono, voz del comediante y voz del cantante. Y por último, según la intencionalidad de la persona. De acuerdo con la intencionalidad del sujeto y el tipo de acción que esté ejecutando en ese momento, se expresará vocalmente, permitiendo diferenciar por el momento 3 comportamientos vocales muy específicos, que corresponden respectivamente a la voz proyectada o voz directa, la voz no proyectada o voz de expresión simple y la voz de apremio o voz de insistencia. Todas estas voces pueden encontrarse más o menos implicadas en la vida cotidiana,
Para dar un ejemplo de una voz proyectada o una voz directa, se tiene, por ejemplo, llamar a alguien, ordenar, afirmar, informar o interrogar. En cuanto a una voz no proyectada o voz de expresión simple, sería contar lo que acaba de suceder, rememorar un recuerdo, compartir impresiones o simplemente hablar solo. Y en cuanto a la voz de apremio o voz de insistencias, un ejemplo sería los mensajes de reiteración, que poseen un carácter de urgencia. Por último, mencionar que todas estas características pueden ser modificadas involuntariamente, por ejemplo, enfermedades o voluntariamente con o sin el uso de artículos y o artefactos. Y bueno, espero que les haya gustado esta explicación.